Hoy quiero hablar sobre el último tipo de modelos que sirven para modelar situaciones en las cuales la respuesta es discreta. Entonces, lo que vi hasta la sesión anterior empecé con la idea esta de modelos que tienen dos respuestas posibles o binarios. Luego vimos los que tienen respuesta múltiple y hay de dos tipos, los que son que la respuesta es ordenada o no ordenada. Entonces la no ordenada es la multinomial y la ordenada es justo la que vimos la sesión pasada. Y ahora lo que voy a hacer es ver otro tipo de modelos que también tienen una respuesta categórica y que la respuesta categórica no es cualquier respuesta, sino la respuesta es una variable que es discreta, pero que además cuantifica conteos. Eh, entonces, trata de resolver un problema de situaciones en las que digamos, el fenómeno que estamos observando tiene características similares a una condición que en estadística le decimos como situación extraña. Por ejemplo, am, este tipo de modelos cuantifican el número de accidentes en una carretera. ¿Por qué es una situación extraña eso? Bueno, porque si no fuera extraño que hubiera accidentes en una carretera, estaríamos en una situación verdaderamente incontrolable, porque accidentes de forma continua o con mucha frecuencia significarían tal vez muchas muertes o muchos lesionados. Entonces, en general, los accidentes, por ejemplo, en un crucero, son poco frecuentes. Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, el número de accidentes en un crucero, si se preguntaran eso, la respuesta obvia que encontrarían es que la mayoría de las veces el número de accidentes es cero. ¿Sí? La siguiente posibilidad es que el número de accidentes sea uno. Y así sucesivamente, hasta que un número muy grande es muy poco probable. ¿Sí? Entonces, estamos en ese escenario. En general, entonces voy a definir una variable de conteo como esta condición que estoy mostrando aquí. Estoy diciendo, una variable de conteo es una que toma valores enteros, no negativos, y que cumple dos características. La primera es que no tiene de forma natural una cuota superior. Es decir, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿cuál es el número máximo? Si quisiéramos saber, por ejemplo, digamos que estamos cuantificando el número de personas que llegan al salón de clases en un día normal, ¿no? De clase. Entonces, ese es nuestro modelo de conteo. Queremos saber si el número de personas que llegan al salón de clases se explica por el clima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa no podría ser una variable de conteo porque sí tiene una cuota superior. ¿Cuál es la cuota superior? La capacidad máxima del salón. ¿Sí? Bueno, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero eso puede ser un poco relajable. Sí, sí, sí puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Pero tal vez no cumpliría la condición 2. Y la condición 2 es que el valor cero debe ser posible para algunos elementos de la muestra. Y en este caso, la asistencia cero, al menos en mi experiencia, es casi un evento improbable, ¿no? Entonces ya no cumpliría el elemento de conteo. Eh, entonces los fenómenos, digamos, que cumplen con esta condición, tienen también como sus complejidades de identificar. Vamos a hacer una aplicación en particular. Eh, Cuando la presente les digo un poco las críticas sobre si sí cumple este tipo de condiciones que estoy planteando. Entonces, el modelo de conteo que quiero ver hoy es un modelo que está basado en una función de distribución del tipo Poisson. Entonces, todos estos modelos de conteo que vamos a ver sirven si ustedes tienen una función de distribución que permita hacer conteos. La más obvia es siempre Poisson. ¿Sí? Si ustedes recuerdan su curso de estadística, seguramente recordarán que Poisson tiene una intención de cuantificar el número promedio de veces que ocurre un evento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso significa lambda, el lambda o el parámetro asociado a Poisson. Bien, entonces, quiero entrar un poco en materia de qué voy a hablar aquí. Entonces, bien, pues un poco los modelos de control de Poisson parten de la misma idea que hemos tratado de resolver todo este tiempo en econometría. Y lo que hemos tratado de resolver todo este tiempo es encontrar cuál es una media condicional para el fenómeno. Eso es lo que queremos resolver. Es decir, un poco como recordando es, eh, el escenario, el escenario más básico de econometría es decir que el valor esperado
de y condicional en x es igual a quién? Es igual a una forma x por beta. Bueno, x por beta nada más. ¿Sí? Esa es la forma más obvia que hemos hecho siempre. Es decir, que el valor esperado de un fenómeno es una regresión. Ahora, lo que yo voy a hacer en este curso es decir, darle una forma funcional a ese valor esperado y esa forma funcional particular la voy a llamar mu. Mu de x. Seguirá siendo una función que depende de x, pero tendrá una forma particular. Entonces, esta forma es una forma que debe de, digamos, la forma funcional que debe tener, debe de cumplir algunas condiciones. En el caso particular, si vamos a hablar de Poisson, esto debe de ser muy próximo al parámetro que nos interesa de una Poisson. Entonces, en el caso de una Poisson, lo que pensamos es que esta función cuantifica como el número promedio de veces que ocurre un fenómeno. ¿Sí? Entonces, suena, hace sentido, es decir, si lo queremos ver de esta manera es cuando modelamos un modelo a través de un procedimiento de conteo como este, estamos haciendo un contrafactual entre dos escenarios. Uno es, me quedo con la idea de que esto es una regresión lineal simple, o lo elevo y lo llevo a un punto en el cual yo sé que este es un procedimiento de Poisson o de conteo y que tengo que resolverlo de otra manera. Entonces, también es un poco lo que quiero hacer hoy, ¿no? Contrastar los dos escenarios. Eh, bien. Entonces, ahora, recordemos un poco cómo se ve una función del tipo Poisson. Se ve de esta manera, ¿no? Entonces, una Poisson es una cosa que es una función de densidad que, digamos, si ustedes recuerdan su función de densidad de Poisson, en algún momento era f de x era igual a e a la menos lambda por x entre x factorial. Y esta era la forma funcional convencional de una Poisson. ¿Sí? Y entonces lambda cuantificaba como el número promedio de veces que ocurrió un fenómeno. Entonces vamos a hacer esta aproximación que está ahí arriba, pero la vamos a trasladar hacia nuestro escenario. Y nuestro escenario es que en este caso no vamos a hablar de x, sino vamos a hablar de y, porque esa es la variable que me interesa explicar. Entonces quiero explicar el fenómeno que se describe en Y asociado a sus características. Entonces, un poco recordemos mi ejemplo, ¿no? De decir, asumamos por un momento que las personas que acuden al salón es un fenómeno de Poisson. Entonces, ¿qué puede explicar eso? El clima, ¿no? ¿Cuántas personas llegan a clase? Puede ser el clima, puede ser a lo mejor el día de la semana, puede ser a lo mejor la proximidad con, no sé, con exámenes parciales, ¿no? Un montón de fenómenos, pero un montón de factores que pueden explicar por qué una variable de conteo se comporta de cierta manera. Entonces, la forma que vamos a asumir es esta, es decir, vamos a decir que la función de densidad asociada a cada individuo será de la forma de Poisson. Eh, entonces, dicho eso, lo único que me resta entonces es asumir cómo será la forma funcional que le voy a, digamos, atribuir a la media. Y entonces la media, que en algún escenario de modelo lineal esto era simplemente una regresión, ahora será una forma funcional que es del tipo e a la x por beta. Noten que asumir esta forma funcional, que sería mi aproximación de lambda, tiene como ciertas ventajas. La primera ventaja es que esto garantiza no negatividad, ¿no? Entonces esto va a ser siempre positivo. Este, Eso al menos ya soluciona un poco el problema que tendría yo de si utilizo alguna otra forma funcional. Entonces, en general, esta mío es un poco también un poco arbitrario, entonces ustedes pueden decidir a lo mejor utilizar alguna otra aproximación. Sin embargo, esta es la convención, ¿no? Utilizar esta aproximación para lambda en el caso de los modelos de conteo. Entonces, ya aquí como que todo empieza a tomar sentido, es decir, en realidad, entonces el problema se resume a encontrar quiénes son los betas, pero los betas están dentro de un modelo subyacente que es no lineal. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve lineal este caso? Bueno, solo se vuelve lineal en un escenario. ¿Cómo se volvería lineal esto? Es decir, si yo tomo el logaritmo natural de mu de x, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual simplemente a x por beta. Entonces, eso quiere decir que mi forma funcional de la media condicional
en un escenario Poisson en realidad es log lineal, es decir, solamente bajo una transformación logarítmica se vuelve lineal. Dicho de otra manera, una alternativa para hacer una modelación del tipo Poisson es hacer la variable dependiente en términos logarítmicos y dejar las variables explicativas en su forma lineal. Y eso sería una aproximación muy parecida a lo que voy a hacer con un modelo de cuanteo de tipo Poisson. Sin embargo, tiene un problema. Y el problema que tiene, que me quede con esta idea de que esto sea lo lineal, es que, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esta función? Bueno, los posibles valores que puede tomar esta función están en un rango que van desde menos infinito hasta infinito. Y eso a mí per se no me sirve. Lo que me sirve es que encontrar una forma funcional para lambda. Y eso me gustaría que fuera entonces preservar la forma funcional que está aquí arriba. Esa es una de las razones por las cuales optaría por estimar aquella cosa, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, en Poisson, el valor esperado de cualquier variable aleatoria del tipo Poisson, vamos a asumir que X es Poisson, entonces su valor esperado es lambda. ¿Se acuerdan de cómo es la varianza de una Poisson? ¿No se acuerdan? Lambda también, ¿no? Entonces, vamos a asumir que en este caso, si estimamos un modelo Poisson, entonces la varianza será igual a la media, ¿no? Esa es una cosa muy linda de este modelo. Ahora, tiene un pequeñísimo tema con esto, porque nosotros podemos a priori aquí introducir que la respuesta, que digamos que el modelo subyacente sea heterocedástico. Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo sé que la varianza en general es igual a la media, entonces puedo alterar un poco el resultado y decir que la varianza es igual a sigma por el valor esperado de la variable aleatoria. Y lo único que quiero hacer con eso es tratar de traerle al modelo un poco de heterocedasticidad, es decir, si el procedimiento es heterocedástico, entonces puedo parametrizar el fenómeno incluyendo aquí un sigma cuadrado. Si incluyo este sigma cuadrado, entonces, aquí, digamos, si incluyo aquí a sigma cuadrado, entonces ya me puedo preguntar dos posibles escenarios. Y los escenarios son estos. Es decir, si sigma cuadrado es mayor a uno, entonces quiere decir que es digamos, hay sobredispersión de los datos. Entonces la heterocedasticidad tiene es digamos, nos permite explicar que los datos están sobredispersos. Si están por debajo de uno, será una subdispersión. En realidad, esto a mí solamente me serviría para saber si hay heterocedasticidad y de qué tipo es, ¿no? Si expande la variabilidad o si la reduce, porque aquí son dos posibles escenarios. Entonces, es una de las cosas que también que podríamos controlar en el caso del modelo de Poisson. Bien, ahora, ¿dudas respecto a este punto? Ok. Ahora, ¿cómo estimamos este problema? Bueno, simplemente hay que construir una función de verosimilitud. ¿Y cómo es una función de verosimilitud en este caso? Bueno, tengo un pequeño typo aquí, ya me di cuenta. Déjenme corregir todo acá. Sí, aquí me falta aquí tengo un typo porque aquí me faltaría una función que sería el producto desde igual a uno hasta n. Sí, eso es lo que me falta ahí. Entonces, la función de verosimilitud es la función individual de distribución o de densidad de cada una de las observaciones multiplicada para toda la muestra. Entonces, eso es igual a la función de Poisson multiplicada para toda la muestra, que sería esta expresión. ¿Sí? Eso es una función de densidad. Entonces, una de las cosas que como por eso fue mi insistencia cuando planteé estos modelos no lineales, es que estos se resuelven por máxima verosimilitud. No tienen otro camino, computacionalmente al menos, ¿no? Entonces, si esta es la función de verosimilitud, bueno, verdaderamente volvería complejo resolverlo así, porque lo que tendríamos que hacer para resolver esta ecuación, esta función de verosimilitud, es que tendríamos que encontrar los óptimos, ¿no? Tendríamos que encontrar una situación en la cual optimizar esa función. Entonces, digamos que si quisiéramos optimizar esa función, lo que tendríamos que hacer es encontrar quién es
el máximo, digamos de tal manera que encontremos a betas, las betas máximo de esa expresión del producto desde igual a 1 hasta n de a la menos mu de xi por mu de xi a la y, todo esto entre y factorial. ¿Sí? Tendría que resolver este problema. Pero este problema se vuelve complejo resolverlo de esa manera. Entonces, la manera en que optamos es que sabemos que en función de en un procedimiento de máxima verosimilitud, una de las características que tiene es que podemos utilizar una transformación monótona, estrictamente monótona en este caso, y la transformación que voy a utilizar es el logaritmo. Si utilizo el logaritmo, si le tomo el logaritmo a esta función de verosimilitud, entonces me voy a encontrar con un escenario como este escenario. Entonces, si le tomara el logaritmo, simplemente tendría yo esta expresión, y el logaritmo sería simplemente la suma desde igual hasta 1 hasta n del logaritmo de la función de densidad individual, o aplicado allá arriba sería la suma desde igual a 1 hasta n de la suma de la media condicional más y por el logaritmo natural de la media condicional menos el logaritmo natural de y. Eh, y ese ya es más fácil, ciertamente. La derivada de esto, si lo, si lo hacemos, simplemente sería resolver este problema que tengo aquí abajo, que sería encontrar quién es la derivada de esa función de densidad, que sería igual a esta expresión. Solo noten que en este caso, como es una derivada respecto de beta, este elemento que está aquí no depende de beta, entonces ese no importa. En realidad todo quedaría en términos de esta expresión que estoy aquí mostrando. Y esta expresión, solamente donde está beta, beta solo está en mu, ¿no? Porque asumimos que mu era de la forma, déjenme ponerlo por aquí abajo. Asumimos que mu era de esta manera, mu de x era igual a e a la x y por beta. Es de esta manera, ¿no? Si mu es de esa forma, entonces lo único que tendríamos que resolver es esta derivada, déjenme ponerla por aquí abajo. Entonces la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud que depende de beta respecto de beta sería igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de menos mu menos la derivada de mu que sería igual a x y por e a la x y por beta, esta es la derivada del primer tramo que está aquí, más la derivada de este tramo que está aquí sería igual a y sobre 1 sobre e a la x y por beta. Ah, no, perdón, pero en logaritmo, ¿verdad? Si le tomo logaritmo, pues es. Este es el logaritmo de mu, entonces el logaritmo de mu simplemente es x y por beta entre, bueno, entre x y por beta multiplicado por x y. Entonces ya no está tan complicado resolver esto, ¿no? Porque simplemente es resolver esta ecuación. Encontrar bajo qué escenario esto es igual a cero. ¿Cuáles son los betas que logran hacer que esto sea igual a cero? ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, digamos, resolviendo esto, ya podríamos encontrar también quién es la varianza. Y la varianza sería simplemente encontrar el hessiano, que sería en este caso, bueno, primero la matriz de información y resolver esta ecuación. Y ya podríamos encontrar la varianza y ya tendríamos todos los elementos, las estimaciones de beta y la varianza de beta. Listo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna? ¿No? Vale. Ahora, una de las cosas que también hay que reconocer es que los modelos de conteo, al igual que los modelos de respuesta múltiple y binaria y ordinal y multinomial, todo lo que hemos visto en esta sección, en estas últimas semanas del curso, son modelos que no se pueden interpretar directamente los coeficientes, ¿sí? Porque los coeficientes simplemente nos dirían correlación que existe entre X y Y, pero no nos dicen efectivamente digamos, el efecto final. El efecto final se tendría que cuantificar en términos de sus efectos marginales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esta sería la manera, ¿no? Entonces,
Si partimos de la idea de que esto es nu, entonces la pregunta que me quiero resolver es, ¿cuál es el efecto marginal, por ejemplo, de una variable jésima respecto de un cambio en esa variable? Entonces es simplemente la derivada de esta función que está ahí arriba, es decir, la derivada de esta amiga que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo hago la derivada de esto? Eso es muy sencillo, es una exponencial. Entonces, la derivada de esto es igual a la exponencial multiplicado justamente por el x asociado a ese beta j. Entonces, aquí estaría el efecto marginal. Entonces, el efecto marginal es simplemente eh, el coeficiente asociado a la variable que me interesa ajustado por lambda. Eso es al final lo que está ocurriendo. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es simplemente el equivalente sería a lambda multiplicado por el beta jésimo. O dicho de otra manera, lambda lo que cuantifica en un modelo de Poisson es la ocurrencia promedio de un fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumamos por un momento que beta j digamos, por ejemplo, asumamos que pensemos por un momento que el modelo de conteo que queremos evaluar es el número de accidentes que ocurren en un cruce carretero, ¿no? Entonces, y sabemos que el número promedio de accidentes que ocurre en este cruce carretero es, digamos, que es uno a la semana, ¿no? Vamos a asumir por un momento que así es. Y que y asumamos también que, por ejemplo, uno de los factores que está explicando este fenómeno es, digamos, la hora del día. ¿Sí? Entonces, y digamos que lo que quiero ver es cuál es el efecto marginal de que se incremente una hora del día en el número de accidentes promedio que ocurre en una carretera. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el efecto marginal de incrementar una hora en el tiempo? Bueno, es simplemente el número promedio de accidentes multiplicado por el coeficiente asociado al tiempo. ¿Sí? Es así de sencillo el efecto marginal, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Bien. Ahora, entonces, pero también ocurre que para el caso de las variables dicotómicas, tendríamos que evaluar digamos, el efecto marginal de la siguiente manera, que sería simplemente cuál es el valor esperado del fenómeno cuando la variable dicotómica vale 1 menos el valor esperado cuando la variable dicotómica vale 0, ¿no? Regreso a mi ejemplo de, de, de los accidentes. Lo que me tendría que preguntar es cuál es el número de accidentes. Imaginemos que la variable dicotómica que me interesa es si es fin de semana o si no es fin de semana, ¿no? Eso es eso. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de que ocurran accidentes en un fin de semana? Ah, bueno, es simplemente el número promedio de accidentes que ocurre cuando es fin de semana menos el número promedio de accidentes que ocurre cuando no es fin de semana. Ya, así de sencillo. ¿Vale? Bien. ¿Duda? ¿Comentar? Sí. Sí, hay una manera de hacerlo y no necesariamente nosotros lo hemos protegido muy bien los economistas porque am, la manera que lo podrías corregir, hay dos maneras. Una que solemos hacer mucho los economistas es que decidimos introducir las variables en términos logarítmicos en lugar de meterlas en términos, digamos, nominales. Y la razón por la que utilizamos logaritmos es simplemente porque logaritmo es una función que suaviza la variabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un fenómeno como es decir, si tú graficaras, por ejemplo, una variable y la ves así, si tú le aplicas una transformación logarítmica, seguramente lo que va a ocurrir es que va a permanecer la tendencia, pero va a ser más suave, ¿no? Digamos, en una escala logarítmica, pero sería más suave. Esa es una razón. Y entonces eso a veces suaviza la variación del efecto marginal. Sin embargo, bueno, y también por el cambio de escala, ¿no? Porque la variable roja a lo mejor estaba en millones de pesos y cuando la haces en logaritmo, pues se vuelve un número más pequeño, ¿no? Sin embargo, digamos, la gente que hace más machine learning, en realidad lo que te recomienda no es hacer eso, sino más bien normalizar la información. Es decir, si tú normalizas la información, ¿y qué significa normalizar? Solo recuerden, ¿no? En el curso de estadística aprendieron que normalizar era igual a tomar la variable de interés menos la media entre quién? Entre la desviación estándar, ¿no?
que era la desviación estándar estimada entre la raíz del número de elementos que tienen en su muestra. Entonces, si haces esta normalización, el resultado es que Z se va a ubicar en un intervalo muy particular, ¿no? Z va a estar en un intervalo que va a ir de 0 a 1. Bueno, perdón, sí, 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 sí. No, desde -1 a 1, perdón. Sería desde -1 a 1, ¿no? Entonces, en este intervalo, pues ya todas las variables están más o menos en la misma escala y entonces los efectos marginales ya serían más pequeños, ¿va? Ok. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Ok, bien. Vayamos entonces a Python. Quiero hacer una estimación de esto. Bien. Entonces, en Python vamos a trabajar, en GitHub van a encontrar una que es clase, ahora les digo, ya se me olvidó qué número de clase es. Vamos a trabajar con clase 8 y vamos a trabajar con este dataset que se llama, con este que se llama Poisson Regress. Vamos a descargar este dataset que es el de Fertil NA y ahorita les digo de qué va. Entonces vamos a descargar este dataset y vamos a conectar el Jupyter Notebook, ¿no? Entonces Jupyter Notebook es este. Me voy a llevar la URL a colar y vamos a GitHub. Bien, estoy en GitHub, entonces voy a subir aquí el dataset que necesito. Entonces voy a mi carpeta de descarga. Y aquí está mi dataset. Ahí no me deja. Ahí. Aceptar. Ya está cargado mi dataset. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer una regresión de Poisson y el fenómeno que vamos a analizar es un fenómeno de conteo. En este caso, voy a necesitar, de realidad no necesito muchas bibliotecas distintas de las que ya hemos ocupado. Vamos a ocupar una función que está dentro de la biblioteca que se llama StatModel. Entonces no estoy ocupando de hecho nada nuevo y voy a utilizar esta función de StatModel, que es un summary to, que es una función que me permite comparar regresión, ¿no? Es lo que quiero hacer, ¿no? Un cuadro de resumen para comparar regresión. Entonces voy a ejecutar esta línea y vamos a cargar los datos. Uy, ¿por qué no? Si está. Como que no está. Es que es el DTA mayúscula que les apareció. Tengan cuidado con eso. No sé cómo les apareció DTA, pero si su dataset dice DTA mayúscula, el punto DTA cambien porque creo que lo tenía yo punto DTA minúscula. ¿Sí? Por ahí, chequenlo. Ese es un error que tengo ahí, error ¿Sí? ¿Ya funciona para todas las personas? Ok, vale, bien. Entonces, listo. Entonces, aquí tengo el dataset. El dataset digamos, voy a utilizar datos eh, que traje de un paper. No les puse aquí la referencia, creo que se me fue, pero el paper es un paper que hace varias cosas, pero es un paper que trata de estimar cuál es el número de hijos que tendrían las mujeres en Botswana, eh, el número de hijos vivos en una comunidad de Botswana. Entonces, un poco lo que trata de estimar el paper es qué factores explican el número de hijos que tiene una mujer en la edad reproductiva. Entonces, hagámonos las preguntas sobre si esa es una variable de conteo.
¿no? O sea, bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que sabemos que no podemos modelarlo con los modelos tradicionales de regresión, porque el número de hijos es una variable entera, ¿no? Es decir, no hay mujeres que tienen medio hijo ni un cuarto de hijo, ¿no? Eso somos. Entonces, digamos, bueno, la realidad los humanos somos en fracción. Y entonces, ya digamos, desde ahí tenemos un tema. Entonces, no lo podríamos modelar como una regresión. Lo podríamos modelar como un modelo multinomial o ordenado. Ordenado no estoy seguro, ¿no? Porque en realidad no sabemos qué es preferible, tener cero, uno, dos, tres o cuatro o cinco hijos, ¿no? ¿Qué es preferible? No, pues depende de cada persona, ¿no? Entonces no es un modelo ordenado. Es un modelo multinomial. Podría ser, ¿no? Porque como en los modelos multinomiales no importa el orden, entonces tener cero, uno, 2, 3, 4, 5 o 10 hijos puede ser una categoría distinta. Sin embargo, no sabemos exactamente cuántas categorías existen, porque depende del número de hijos que tenga cada una de las mujeres. Si, por ejemplo, tenemos una muestra en la cual las mujeres, por ejemplo, tienen eh, cuatro hijos y otra muestra en la cual a lo mejor el número máximo de hijos que tienen son tres, pues entonces a veces nuestro modelo va a funcionar y a veces no. Entonces tampoco puede ser un modelo multinomial. Entonces, la otra opción, ¿puede ser un modelo de conteo? Suena que sí. Preguntémonos las cosas que tendríamos que preguntarnos, que es, voy a ir a mi pizarra, entonces para evaluar si estamos ante un fenómeno de conteo, tendríamos que resolver estas dos preguntas. Es decir, ¿el fenómeno no tiene de forma natural una cuota superior? Mm, Tal vez no, ¿no? Es decir, bueno, o sea, tal vez se cumple esto, ¿no? Es decir, en este caso estamos evaluando el número de hijos que tiene una mujer. ¿Cuál es el número máximo de hijos que puede tener una mujer? ¿Está acotado superiormente? Tal vez biológicamente exista una razón, pero per se no hay ningún elemento que nos diga que a lo mejor no hay una prohibición, por ejemplo. No estamos en China, donde la mejor en China en los 90, donde se prohibía el número de hijos. No, estamos en una situación en la cual las personas pueden decidir el número que quieran tener, ¿no? Entonces no está acotado superiormente. Vale. Segunda pregunta, ¿el valor cero es posible para elementos de la muestra? Sí, de hecho, probablemente es el más frecuente, ¿no? Pues es decir, si tomáramos una mujer al azar en edad reproductiva, ¿cuántos hijos tendría esa mujer? Probablemente con una probabilidad muy alta, probablemente cero, ¿no? Es una condición más o menos frecuente, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver una gráfica. Bien, entonces sí, parece que pasa el test de que esto es un modelo de conteo, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Ok. Vayamos entonces a Python. Entonces, bien, entonces tengo aquí una serie de variables que quiero utilizar para explicar el número de hijos que una mujer decide tener a lo largo de su vida reproductiva. Entonces tengo varias cosas, ¿no? El año en que nació, su edad, tengo algunas variables que hablan del, digamos, como no tengo el ingreso de las mujeres, entonces lo voy a aproximar a través de la infraestructura que tiene en su hogar. Entonces, si tiene electricidad, radio, televisión. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos de México, ¿por qué razón preguntaría cosas como si tiene televisión, si tiene licuadora, si tiene lavadora? Bueno, porque también lo que tratas de hacer con estas variables es hacer una evaluación de si la variable de ingresos que estás capturando cuando le preguntas a las personas corresponde. ¿Por qué? Porque ciertamente las personas cuando contestamos encuestas, a veces solemos contestar de forma incorrecta algunas cosas tan personales como cuánto gasto y cuánto ingreso tengo, ¿no? Entonces, a veces utilizar unas variables adicionales de control como estas es una buena idea. Pero en este caso no tengo ingreso y mi única aproximación que voy a tener de ingresos son esas variables. Luego, si, por ejemplo, en los años de educación, que podría ser una variable que podría explicar el número de hijos, el número de hijos que están vivos, bueno, si conoces sobre control, sobre salud reproductiva, ¿qué más? Bueno, y otras variables que tengo por ahí, ¿no? Bueno, incluso ¿cómo se llama? Su marco, ¿cómo le llamaríamos a todo? Su background como
de valores, ¿no? Que, por ejemplo, a qué tipo de religión pertenece, este, y ya, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, hagamos un poco de análisis descriptivo de la información. Entonces, yo, para mi ejercicio, ustedes, por favor, si quieren intentar otra regresión, inténtenlo. No estamos siguiendo necesariamente un paper, por eso no estoy casado con una regresión, pero si ustedes quieren intentar otro, lo hacen, ¿no? Yo voy a intentar la siguiente. Entonces, voy a intentar que la variable que me va a interesar es el número de hijos vivos en función de la educación, la edad al cuadrado, si está casada, si vive en una zona urbana la mujer, si tiene electricidad en su hogar y si tiene televisión, ¿no? Un poco para aproximar el ingreso. Entonces, la edad al cuadrado, lo que trato de ver es si la forma es como, así como de curva hacia abajo o curva hacia arriba. Eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor hay una edad, digamos, ahí como óptima, no óptima, sino bien, una edad a partir de la cual el número de hijos que las mujeres deciden tener decae. Eso es algo que está pasando muchísimo ahora, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan, si controlan por ingreso y por educación, se van a dar cuenta que las mujeres su primer hijo lo decide tener probablemente después de los 30 o 35 años, ¿no? En mujeres más educadas, con mayores ingresos, deciden tener su primer hijo hasta los 35 años. De hecho, si ustedes revisan información, por ejemplo, de Alemania, se van a dar cuenta que en Alemania la edad más frecuente para tener hijos en mujeres es 37 años, aproximándose ya a los 40. Incluso la infraestructura médica cambia, ¿no? Los hospitales están diseñados para atender partos que son ligeramente más complicados por la edad, no simplemente. Este, pero son sociedades distintas. Si ustedes miran sociedades más latinoamericanas, se van a dar cuenta que la edad a la cual la mujer tiene su primer hijo es probablemente los 20 bajos, ¿no? Entre los 20 y 25, ¿no? Entonces, bien. Entonces, un poco es para eso, para capturar ese efecto, ¿no? La edad al cuadrado. Bien. Listo, entonces vamos a ejecutar esta es mi selección de variables y vamos a ver algunas cosas, alguna estadística descriptiva. Entonces, déjenme, voy a agregar aquí una cosa que tal vez debí de haber hecho, que es el de fertil df, y quiero punto el describe, ¿no? Ese me faltó, ¿no? Este a lo mejor el con el que debí de haber empezado. Entonces, aquí está, el número promedio de hijos que tienen las mujeres en mi muestra son 2.26. La educación promedio son 5.8 años. Eso es más o menos, si asumimos que a lo mejor la educación preescolar no cuenta, estamos diciendo que de hecho es casi acudir a la primaria, ¿no? El equivalente a la primaria, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí en promedio. La edad promedio de las mujeres que tengo en mi muestra es 27. La edad, si está casada o no, es 47% de las mujeres están casadas en mi muestra. Viven en zona urbana el 51%, electricidad tienen 14% y televisión tienen 0.9. Estoy hablando de una comunidad con muy bajos ingresos, ¿no? Bien. Ok. Luego, podemos mirar un poco cómo se ven el número máximo y el número mínimo de hijos. Entonces, sí, resulta ser que el número máximo de hijos que tiene una mujer son 13, es decir, en mi muestra hay una mujer que tiene 13 hijos y el número mínimo de hijos es cero. Entonces, sí, sí es una variable, sí tengo información suficiente para modelarlo como conteo porque tengo el número mínimo que es cero, que es el que debe ser posible, y el número máximo que es 3. Bien. Listo, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Ok. Bien, entonces hagamos un plotting muy sencillo. El plotting que quiero hacer este es un histograma donde voy a hacer un histograma del número de hijos vivos que tiene una mujer. Entonces, déjenme hacerlo un poco más pequeño esto. Entonces, observen que el número de hijos, el más frecuente es cero, y conforme se va incrementando el número, se vuelve menos frecuente la información. Entonces, esto es lo deseable para hacer un modelo de conteo. Esa es la forma en que deberíamos tenerlo. Pues solo recuerden, cuando ustedes hicieron Poisson, cuando ustedes en su curso de estadística analizaban un fenómeno Poisson, la forma funcional que tenía un modelo de Poisson es que tenía una forma de ese estilo, ¿no? Que tendría esta forma. Todos los que son de esta forma son modelos que sirven para cuantificar, para contar cosas. Y aquí en esta familia están los Poisson, están las exponenciales, y, por ejemplo, algunas familias de las exponenciales como alfas y betas, bueno, betas sobre todo, o Weibull también podría ser un caso.
podrían ser en este escenario. Entonces, si ustedes ven un histograma y ven una forma de este estilo, probablemente el modelo adecuado sería un modelo de conteo. Entonces, me regreso a mi gráfica de Poisson, entonces, bueno, mi gráfica de histograma, pues ahí está, el número más frecuente es, en mi muestra, digamos que hay como unas 1,100 mujeres, tal vez menos, 1,080, tal vez, que tienen 0 hijos, y luego el siguiente caso es tener un hijo, que tal vez ahí estamos como 900, así sucesivamente, hasta la mujer que tiene 13 hijos que encontramos en nuestro dataset, ¿vale? Bien, ahora, listo, entonces ya resolvimos el tema. Sí, parece que este es un modelo de conteo. Tratemos de entender un poco cómo se relacionan algunas variables. Por ejemplo, en este caso, la variable que quiero entender cómo se relaciona es si el número de hijos está correlacionado con la edad. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, cómo se ve esa gráfica, ¿no? Esta es una gráfica de dispersión. Entonces, mi gráfica de dispersión se ve de esta manera. Entonces, la relación entre el número de hijos y la edad de la madre. Entonces tengo la edad en años, entonces conforme va pasando los años, el número de hijos se incrementa, ¿no? Pero lo interesante, digamos, al menos un poco, tal vez lo interesante aquí es que, por ejemplo, algo que puede llamar la atención es que el número de hijos, incluso mujeres que tienen casi 50 años, dicen que tienen 0 hijos, ¿no? Entonces, digamos que esto es digamos, es un buen indicador de que el modelo adecuado es de conteo porque el valor 0 es posible en muchos escenarios, ¿no? Entonces, hay mujeres que se mantienen con 0 hijos a lo largo digamos, del espectro de edades posibles. Y también hay mujeres que tienen un hijo, también en casi todos los espectros, ¿no? Entonces, no vemos un caso atípico en el cual a lo mejor hay un segmento o una región de edades donde, digamos, hay un hueco. Eso es a lo que aspiraría que no ocurriera, que es un poco lo que tengo acá. Bien. Luego voy a ver otra variable que me interesaría ver, si es, por ejemplo, si la educación está relacionada con el número de hijos. Y entonces resulta ser que por ejemplo, entre más años de educación tengo, en el caso de mujeres, menos números hijos, menos números. Creo que eso es, de perspectiva, creo que bueno, no sé. Un poco porque, según lo que dice la evidencia, es que, y creo que lo conversamos también en una regresión que hicimos, ¿no? Que el hecho de tener un hijo, solo uno, o sea, pasar de 0 a 1, disminuye la probabilidad de estar en el mercado laboral casi en 30%, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante, al menos en este tipo de análisis. Bien, ah, ya. Y bueno, entonces vayamos a hacer una estimación. Entonces, lo que quiero hacer primero es hacer una comparación de dos estimaciones. Voy a definir quién es X y quién es Y. Entonces, Y va a ser el número de hijos y X va a ser estas variables, ¿no? Educación, edad al cuadrado, si la mujer está casada, si vive en una zona urbana, si tiene electricidad o si tiene televisión en su hogar. Y voy a contrastar dos posibles modelos. Entonces, primero voy a utilizar un modelo OLS, es decir, asumamos por un momento que no sé hacer modelos de conteo, estoy en introducción a la econometría y no sé hacer otra cosa más que modelos de regresión lineal. Entonces, voy a hacer el modelo OLS, y lo voy a comparar cómo se vería una estimación OLS en contraste con hacer el modelo correcto, que es hacer un modelo Poisson o un modelo de conteo. Entonces, aquí arriba hago la estimación del modelo OLS y me sale que, por ejemplo, de aquí ya puedo interpretar de manera directa los resultados y me sale que, por ejemplo, la educación está correlacionada negativamente con el número de hijos, algo que ya más o menos sabía, y la edad también, ¿no? Entonces, la edad, como tengo un signo positivo en la parte lineal y un signo negativo en la parte cuadrática, ¿cómo es esta forma funcional? ¿Cómo sería? ¿Eh? Una parábola así, ¿no? Como, déjenme dibujarlo, para no. Entonces, digamos que la relación que guardaría la edad, si yo aquí tengo el número de hijos, no, perdón, si aquí tengo la edad, no la edad, edad, y aquí tengo el número de hijos, entonces la relación que tengo es esta, ¿no? Entonces, podría yo encontrar quién es esta edad, digamos aquí, pelito, a partir de la cual el número de hijos decae, ¿sí?
Eso lo podría yo encontrar a través de esta expresión que tengo. Bien, ¿qué otra cosa? Si está casada, si la mujer está casada, entonces se incrementa el número de hijos en punto 68, pues solamente se está casada, lo cual hace, digamos que nuestra concepción convencional tendría sentido. Si está en zona urbana, disminuye el número de hijos que tiene, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si tiene electricidad y televisión, que es nuestro indicador de ingreso, el número de hijos disminuye. Entonces, un poco lo que podríamos pensar con un modelo lineal convencional es que mayor ingreso disminuye el número de hijos que tienes y también estar en zonas urbanas disminuye el número de hijos que las mujeres deciden tener. Veámoslo ahora con un modelo Poisson. Entonces, ¿cómo voy a estimar un modelo Poisson? Voy a utilizar de Stat Model, la función que es una función Poisson, le voy a ingestar quién es Y, quién es X, y luego voy a utilizar simplemente lo que ya sé, que es utilizar punto .fit para la estimación, y voy a presentar los resultados. Entonces, aquí se ve mi regresión. Entonces, esta es mi regresión de Poisson. Per se no puedo interpretar de manera directa a los coeficientes. Lo que sí puedo saber es si las correlaciones se mantienen. Por ejemplo, la educación está correlacionada negativamente, es algo que me había salido ya anteriormente, ¿no? La edad más o menos preserva la misma forma de parábola invertida. Y, por ejemplo, también estar en zonas urbanas y tener mayor ingreso también disminuye el número de hijos, ¿no? Entonces, más o menos las correlaciones se mantienen. Entonces, en este punto, probablemente, si yo comparara los dos modelos, que es justamente lo que voy a hacer aquí abajo, entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a utilizar una función que se llama summary call y le voy a ingestar dos modelos. Entonces, estimé el modelo OLS y el modelo Poisson y le voy a decir que me muestre los dos modelos en dos columnas y que quiero que, digamos, que utilice 4 decimales, por eso le puse aquí float format, y que le ponga estrellitas para indicarme cuándo la variable es significativa o no significativa, y que los modelos que me ponga en las columnas sea esto. La primera columna se va a llamar model OLS, la segunda columna se va a llamar model Poisson, y el orden de las variables quiero que sea esta: la constante, la educación, la edad, si está casado o no, si vive en zona urbana, si tiene electricidad y televisión. Entonces, si yo quiero cambiar el orden de las variables en las que se muestra, lo puedo hacer aquí. Y bueno, así es como quiero que se llame mi tabla, ¿no? Tabla 1, comparativa entre OLS y un modelo Poisson, y vamos a mostrar los resultados. Entonces, y aquí ya tendré yo un comparativo de resultados, ¿no? Si quiero como mirar, ¿no? Cómo se ve. Entonces, los signos, como habíamos visto, se preservan, y la significancia, de hecho, más o menos se mantiene igual en ambos modelos, ¿no? Entonces, hasta aquí uno podría decir, bueno, pues a lo mejor es indistinto, puedo estimar un modelo OLS o puedo hacer un modelo de Poisson indistintamente, lo cual no es cierto porque sabemos que el modelo OLS asume que la variable dependiente es continua y el modelo de Poisson asume que la variable dependiente es una variable entera, ¿no? Que toma valores de 0, 1, 2, así hasta un número muy grande. ¿Vale? Bien, ¿aquí alguna duda en este punto? Vale. Bien, entonces, como ya sabemos que el modelo correcto es Poisson, entonces calculemos sus efectos marginales. Ahora, para eso, lo primero que quiero hacer es lo que voy a hacer es voy a asumir por un momento que el efecto marginal lo voy a calcular sobre la media. Tal vez una de las cosas que a lo mejor está mal aquí es que yo sé que las variables de televisión, electricidad, urbano y si está casada, son dicotómicas, ¿no? Entonces aquí va a aparecer un número flotante. Tal vez aquí lo adecuado sería contrastar dos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si todas estas son 1 con respecto a si son 0, ¿no? Pero ahorita por simplicidad lo voy a poner todo en términos de la media, solo para propósitos de exposición. Pero si ustedes ya luego quieren implementar esto ya como para sus tesis o para escribir un paper, sí necesitarían ser un poquitito más, personas más quisquillosas en este tipo de detalles, ¿no? Entonces, voy a calcular mi X como digamos sobre la cual voy a calcular, hacer una serie de predicciones. Entonces, primero voy a ver cuál es el número de hijos que predice OLS para el escenario promedio. Entonces, para el escenario promedio, OLS predice que el número de hijos es 2.26. Es decir, nuestra aproximación de lambda en un modelo OLS sería 2.26. El número promedio de hijos que una mujer tiene son 2.26. Ahora, si asumimos que el verdadero modelo es Poisson,
Entonces, calculemos cuál es el lambda que dice un Poisson. Y el lambda que dice un Poisson es que el número promedio de hijos que tiene una mujer es 1.51. Ahora, esta es una estimación condicional, es decir, condicional en todas las variables que utilicé como de control. El número promedio de hijos que tiene una mujer en mi muestra es 1.5. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas en este punto? Buenísimo. Veamos ahora los efectos marginales. Para los efectos marginales es muy sencillo, es simplemente tomo el modelo que estimé, le pongo get marginal effects y vamos a imprimir los efectos marginales. Y entonces aquí, este sí ya lo podemos interpretar de manera, ya en términos del efecto que tiene sobre el número de hijos. Entonces, por ejemplo, variar un año en la educación disminuye en promedio el número de hijos en 0.04. Luego, por ejemplo, estar casada incrementa el número de hijos en 0.01. ¿Sí? Y qué otra cosa, estar en zonas urbanas y tener más ingresos disminuye el número de hijos. ¿Vale? Se preservan los hijos, pero esto ya es interpretable, ¿no? En términos de cuántos hijos se modifican solo por el hecho de estar en una condición o el hecho de estar, por ejemplo, en un estatus de edad, ¿no? Por ejemplo. Déjenme ver, algo iba a hacer. Sí. Quería yo platicarles un poquito el de la edad. El de la edad, noten esto, el valor que me sale es 0.76 menos 0.93. Entonces, lo que está diciendo a grosso modo esa expresión es que el fenómeno es más o menos como este, pero lo podemos calcular exactamente. Entonces, ¿cómo lo calculo exactamente? Voy a tomar esos coeficientes. Entonces, lo que me dice el efecto marginal es que la relación es así. Y lo que voy a hacer es encontrar quién es esta edad óptima a partir de la cual el número de hijos decae. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues con la siguiente ecuación. Voy a asumir que y es igual a lo que dice aquí, que es 0.76, 0.76 de la edad más, no, perdón, menos 0.009 de la edad al cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro este valor? Está aquí. Es una función de optimización, entonces simplemente hay que derivarlo. Entonces, lo que voy a hacer es derivar esto, entonces voy a tomar la derivada de y respecto de la edad. ¿Y eso cuánto da? 0.76 ¿no? Menos, 0.00, vamos a decirle 0.9, ¿no? De la edad. De la edad. Y esto lo igualo a 0, y entonces me da que la edad pelito es igual a 0.76 entre 0.009. ¿Esto cuánto da? ¿Alguien tiene por ahí un número? ¿Tiene una calculadora por ahí? No, aquí tengo mi computadora, más rápido. A ver, es 0.76 entre 0.009. 84. Uy. Claro. Sí, ¿verdad? Faltó aquí el 2. Sí, gracias. Tienes razón. 2 por esto, ¿no? Por eso me dice 0.18, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces aquí es 0.018. Y entonces da 42, ¿me dijiste? Pero mil disculpas por mis garabatos, 42. Entonces quiere decir que cuando una mujer llega a 42 años, el número de hijos decae. ¿Vale? Pues sería interesante ver para mí cuánto es, pero bueno, no tenemos la tabla aquí. ¿Vale? Bien, ¿duda? ¿Comentario? Excelente. Bien, creo que hasta aquí quiero dejar la exposición de la clase de hoy. Y